Primer corte termodinámica, Universidad Industrial de Santander. Integrantes: Rubén Merchán, Christopher Bonilla, Catalina Romero, Kevin Ríos. Los temas a tratar son 5. Primero, tabla de propiedades. Segundo, ecuación de los gases ideales. Tercero, factor de compresibilidad. Cuarto, otras ecuaciones de estado. Quinto, estados correspondientes. Las tablas de propiedades son un conjunto de información de temperatura, presión, volumen específico, energía interna, entalpía, entropía de diversas sustancias. Estas tienen sus beneficios y desventajas de usos, pero antes de conocerlas definiremos la entropía y entalpía. La entalpía es definida como la cantidad de calor que un sistema transmite con el entorno. Cuando la presión en dicho sistema es constante se denomina H mayúscula, si es la de todo el sistema, o H minúscula para la específica. Y la entropía es una magnitud que nos indica el grado de desorden molecular. Las ventajas de la tabla de propiedades son la obtención de información de comportamiento de algunas sustancias de manera fiable y precisa. Por medio de esta se permite la caracterización de la fase líquida debido a sus notables variaciones. Es única para cada sustancia. Y a partir de esta medición de la temperatura, de la presión, de la entalpía, la entropía, usualmente se suelen encontrar los demás valores de las distintas propiedades y el estado en el que se encuentra la sustancia. Su única desventaja se produce en las zonas de alta temperatura, ya que los datos tabulados poseen una mayor deficiencia. Como mencionamos anteriormente, las tablas se analizan en ciertos estados, obteniendo así la tabla de saturación. En esta tabla se encuentran los valores del punto crítico y triple. Además, se utilizan el subíndice F para los líquidos saturados y para los vapores saturados se utilizará el subíndice G. Algunas características importantes de cuando se encuentra una mezcla saturada líquido y vapor son que esto sucede cuando hay dos fases de una sustancia que hacen parte del mismo sistema, en este caso en particular la parte líquida y gas de una sustancia, pero se toma como una mezcla perfectamente homogeneizada. Además, el volumen del sistema está definido como la suma de los volúmenes, tanto específicos del líquido y del vapor saturado. El volumen del promedio del sistema se obtiene del cociente entre el volumen del sistema y la masa. La calidad es necesaria para analizar la muestra de la sustancia. Esta es el cociente entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla. Esta puede adquirir valores de 0 para el líquido saturado y de 1 para el vapor saturado. Además, cuando la sustancia está en vapor húmedo, la calidad puede tomarse como una de las propiedades intensivas de la sustancia. La segunda tabla a analizar será la de vapor sobrecalentado. En esta fase está situada cuando se supera la temperatura crítica y la sustancia está únicamente en estado gaseoso. Por ello tiene ciertas características tales como la temperatura y la presión se vuelven propiedades completamente independientes. El vapor sobrecalentado tiene mayores presiones a cierta temperatura que un vapor saturado. Y también el vapor sobrecalentado tiene volúmenes específicos, energía interna y entalpías mayores a una presión o una temperatura asignada. Una característica muy importante es que este se mantiene estable en su fase, es decir, si se aumenta la temperatura o se baja la presión, se notará que varía la densidad, mas no ocurre un cambio de fase. Algunas características son: las propiedades de un líquido comprimido son muy parecidas a las de un líquido saturado. Y también que este, al encontrarse una presión y una temperatura dada al líquido comprimido, tiene temperaturas, volúmenes específicos, energías internas y entalpías inferiores a un líquido saturado, a diferencia de la presión que es superior al líquido saturado. Las tablas de estos son poco comunes. Esto se debe a que tienen una dependencia relativa con respecto a la presión. Las propiedades del líquido comprimido dependen de la temperatura más que la presión, pero recordando que la entalpía sufre las variaciones más fuertes con respecto a la presión.
Los gases ideales. Los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. En sí es un gas hipotético que considera tener ciertas características, como que está formado de partículas puntuales sin efectos electromagnéticos o que se conserva el movimiento y la energía. A la ecuación de estado se le denomina si esta ecuación utiliza la presión, la temperatura y el volumen. Aparte, se puede decir que todos los gases comparten el valor de las propiedades físicas. La ecuación de gas ideal se dio a partir de un científico llamado Robert Boyle en 1662, pero en 1802 Charles y Gay-Lussac dedujeron que a presiones bajas el volumen de un gas es proporcional a su temperatura, siendo así como dedujeron la ecuación de un gas ideal. P por V es igual a N por R por T, donde P es la presión del gas, V es volumen del gas, N es el número de moles y es definida como las unidades existentes en un mol de sustancia. Esta constante no depende de la sustancia que se está analizando y equivale a 6.022 por 10 a la 23. T es la temperatura del gas en medida Kelvin y R es la constante de los gases ideales. El factor de comprensibilidad, o mejor llamado el factor de corrección, se utiliza para la ecuación del estado de gas ideal debido a que el comportamiento de los gases tiende a desviarse cuando se acerca al punto crítico. Por esto la ecuación sufre la siguiente transformación: P por V es igual a Z por R por T, donde Z es el factor de compresibilidad o constante del gas y se define a partir del cociente entre el volumen actual del gas y el volumen ideal de este. El factor Z también se puede aproximar mediante la presión o temperatura, usando las ecuaciones aquí descritas. Así, en la siguiente gráfica observamos el comportamiento de este factor, en el que se puede observar distintos comportamientos del factor de compresibilidad a medida de que se varía la temperatura y presión del gas, tales como los definidos aquí. Las ecuaciones de estado. La ecuación de Virial. A partir de la ecuación ideal del gas con el factor de compresibilidad se deriva la ecuación de Virial. Esta es la única que tiene base teórica firme y se basa en el comportamiento intermolecular previsto por la mecánica estadística. La expresión para esta ecuación es Z igual a 1 más B sobre V más C sobre V al cuadrado. Los coeficientes de Virial son. Estos coeficientes manejan algunas falencias, debido a que es casi imposible encontrar el valor de estos sin recurrir a datos experimentales. La ecuación de Virial es usada principalmente cuando se posee una rápida solución, es decir, que necesita una o dos o tres coeficientes para aproximación razonable. Estos se encuentran en los gases a bajas o moderadas presiones. Ecuación de Van der Waals. En esta ecuación se tiene en cuenta el volumen finito de las moléculas y las fuerzas atractivas que una molécula ejerce sobre otra a distancias muy pequeñas. Las constantes A y B provienen del volumen que ocupan las moléculas del gas por unidad de masa, siendo así características de cada gas. Se obtiene la ecuación y algunas veces se linealiza. Al linealizar pueden ocurrir tres posibles casos. Observamos que en el punto crítico se le considera como la inflexión del isotermo. Por tanto, implica que las derivadas de primer y segundo orden de P con respecto a B son 0. Despejando de estas ecuaciones, tenemos que BC es igual a 3 veces N por B y la temperatura crítica es igual a 8 veces A sobre 27 por R por B. Sustituyendo la ecuación de Van der Waals, tenemos que la presión crítica es igual a A sobre 27B. Otras ecuaciones de estado que podemos mencionar son estas. Estados correspondientes.
Este está establecido cuando se calcula la temperatura y presión reducida de diferentes gases en igualdad de condiciones. Estos logran obtener un factor de comprensibilidad muy parecido entre ellos, con un comportamiento de gas real y un error de más o menos el mismo grado con respecto al factor de comprensibilidad Z igual a 1. La fórmula L igual a N por F más 2 define como L el número de grados de libertad, es decir, el número de propiedades para poder definir el sistema, N como el número de componentes y F como el número de fases. Los beneficios de este teorema es permitir estandarizar dos o más sustancias con las condiciones de temperatura, volumen y presión reducidas. Este nos dice que un recipiente contiene agua a una presión de 75 kPa y un volumen específico de 1 metro cúbico por kilogramo. Debemos determinar su temperatura y su entalpía específica. En este caso no sabemos si la sustancia se encuentra en la saturación, no sabemos si la sustancia se encuentra como vapor sobrecalentado, como líquido comprimido o como una mezcla líquido-vapor. Lo primero que hacemos es ir a la tabla de saturación. Entonces, ya una vez en esta nos ubicamos en la presión de 75 kPa. Buscamos los valores de la propiedad que conocemos, que es el volumen específico, y observamos los valores del volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, y hacemos el siguiente análisis. ¿Cómo es el volumen específico de la sustancia que nos dan comparado con el volumen específico del líquido saturado y comparado con el volumen específico del vapor saturado? Una vez haciendo este análisis, llegamos a la conclusión de que este volumen está en medio de ellos, pues este valor es menor que 2.2172 y mayor a 0.001037. Nos vamos entonces al diagrama de propiedades y vemos que si este volumen está entre V sub F, que es el volumen específico del líquido saturado, y V sub E, que es el volumen específico del vapor saturado, nos encontramos en la saturación. Como estamos en la saturación, la presión y la temperatura van ligadas. Solo conociendo la presión ya podemos conocer su temperatura. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como nuestra presión es de 75 kPa, la temperatura correspondiente a esta es de 91.76 grados Celsius. Ahora debemos determinar la entalpía específica. La entalpía específica se define como la entalpía específica del líquido saturado más la calidad que multiplica la diferencia entre la entalpía específica del vapor saturado y la entalpía específica del líquido saturado, que es la ecuación 1 que tenemos. Pero entonces, la tabla solo nos proporciona dos de estos datos, nos faltaría hallar uno, que es la calidad. Con esta ecuación podemos determinar la calidad, ya que la tabla nos proporciona dos de las variables y una la del ejercicio, que es el volumen específico. Entonces, definimos la calidad como el volumen específico menos el volumen específico del líquido saturado sobre la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado, obteniendo así que el volumen específico que nos dan es de 1 metro cúbico por kilogramo, el volumen específico del líquido saturado es de 0.001037 metros cúbicos por kilogramo y el volumen específico del vapor saturado es de 2.2172 metros cúbicos por kilogramo. Reemplazando esto en la fórmula, obtenemos una calidad de 0.45. Esto significa que el 45% del agua que estoy analizando se encuentra como vapor y el 55% restante se encuentra como líquido. Ahora, con el dato anteriormente encontrado, podemos devolvernos a la ecuación número 1 y encontrar la entalpía específica. Ya tendríamos el dato que necesitábamos y los otros dos datos nos los proporciona la tabla. Entonces, simplemente H sub F, que es la entalpía específica del líquido saturado, tiene un valor de 384.44 y H sub Fg tiene un valor de 22.78 kJ por kilogramo. La calidad ya la conocemos, es de 0.45, entonces simplemente haciendo la operación matemática nos da una entalpía específica de 1409.54 kJ por kilogramo, teniendo así entonces nuestra respuesta, una temperatura de 91.76 grados centígrados y una entalpía específica de 1409.54 kJ por kilogramo. Entonces, podemos decir que estamos en la saturación en este momento, por lo tanto, lo primero que se puede determinar es su temperatura. Esta es la temperatura de saturación.